y en especial que tiene que haber enseñanza para su pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de Crónicas, en el capítulo 7, que el pueblo de Dios perece espiritualmente, no físicamente. Físicamente usted y yo algún día sabemos que vamos a llegar a ese punto, pero hay muchos tantos que están muertos, están dormidos espiritualmente, porque no se han acercado a los pies del Señor por alguna circunstancia. Pero lo triste es cuando la palabra dice, perecen por falta de conocimiento. Entonces el Señor está demandando que se haga una instrucción de enseñanza para su pueblo, para su iglesia, para cada uno de nosotros. No tendría por qué hacer mención de este comentario, pero en alguna ocasión, hubo alguna vez que se compartía este pensamiento con alguien hace muchos años atrás. Y aquella persona dijo, yo no voy a abrir una escuela dominical para que solamente llegue uno o dos. Pero aquí va a ser lo contrario, se tiene que abrir porque, como le vuelvo a repetir, el Señor es el que lo está pidiendo. Así es que a partir del día de mañana vamos a tener a todo el que guste, está invitado todo el que pueda llegar a hacer un tiempo en su espacio para el Señor, para recibir instrucción de parte de Dios, una hora de enseñanza de parte de Dios a través de su palabra. Así pues, si nuestro servicio regular empieza a las 5:30 y si usted puede apartar un tiempo, estaremos aquí esperando a las 4, amén, para dar esa enseñanza de parte del Señor. El Señor demanda en su palabra que tenemos que buscar la inteligencia y la sabiduría espiritual. ¿Y cómo habremos de hacerlo? Ciertamente el Señor utiliza múltiples formas de hablarnos, como lo ha hecho con ustedes a lo largo de esta semana, pero hay tantas cosas que aprender, hay tantas preguntas que muchas veces usted se hace y posiblemente por pena, posiblemente porque se le olvidó, no lo recuerda, no se le viene a la mente, lo deja ahí en el aire. Y esa es la importancia entonces de que nosotros seamos inquietados a crecer espiritualmente a través de la enseñanza. Amén. Vaya conmigo buscando la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. En el libro de Judas, poderoso es el Rey. Damos gracias a todos los hermanos, una vez más, aquellos que participaron, aquellos que estuvieron apoyándonos. Doy gracias a todo el pueblo del Señor por su colaboración realizada en este aniversario que hemos pasado, donde el Señor se glorificó en nuestras vidas, donde el Señor proveyó una palabra para continuar avanzando y donde usted y yo hemos recibido la responsabilidad de crecer espiritualmente para que esa promesa que Él ha dado a nuestras vidas pueda tener cumplimiento. Amén. Amén. Bendito sea el Rey. El libro de Judas, antes de Apocalipsis, porque Dios es grande y maravilloso. Bendito eres tú, Padre Santo. Qué precioso es que el Señor nos hable de continuo, pero si Dios no se limita, Dios nos habla de continuo. El problema es que nosotros no ponemos atención. El problema es que nosotros nos envolvemos en tantas cosas que muchas de las veces sí escuchamos la palabra del Señor y aún así nos atrevemos a querer entenderla a nuestro favor. Amén. Pero si entonces nos decía el Señor en su palabra, nosotros atendemos a la reprensión, a la llamada de atención, o más claramente al regaño, nosotros vamos a poder crecer espiritualmente conforme al corazón de nuestro Creador. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Ya todos tenemos el libro de Judas. Amén. Judas en su único capítulo. Solo tiene un capítulo y es uno de los libros más extensos de la palabra del Señor, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor, al verso 17. Gloria al Rey. Honramos al Padre
Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra. Honramos a nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó su vida y derramó su sangre para que tus pecados, mis pecados, fueran limpiados, fueran lavados, y así podamos tener la promesa de vida eterna. Amén. Así podamos ser partícipes. Amén. Sí. Para honrar al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro libertador y nuestro guía, siempre y cuando nosotros atiendamos. Él de continuo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice así su palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gloria al Rey. Aleluya. Vamos a venir en palabras de oración pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amado Padre, es un hermoso privilegio el que tú nos permitas congregarnos, reunirnos en este lugar sin importar las circunstancias, sin importar lo que lo rodea. Pero aquí hay corazones dispuestos, aquí hay corazones anhelantes, necesitados de tu palabra de instrucción, tu palabra de dirección, tu palabra de vida eterna. Por eso en este momento, una vez más, nos disponemos a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, en su maravilloso poder y misericordia, limpie nuestros oídos para que tu palabra quede plasmada en nuestro corazón, para que podamos ser practicantes, hacedores de ella y vivir de tal manera que podamos deleitarte, podamos agradarte, no solamente como creación, sino manifestando ser hijos del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, de tal manera que podamos proveer frutos los cuales vengan del Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor, y por el poder mismo, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que quiera acechar, que quiera entorpecer, distraer, dormir, fatigar o cansar a tu pueblo. Me quito de este lugar para que sea tu Espíritu Santo, que no sea el hombre, que no sea la carne, que no sean los sentimientos ni las emociones las que hablen a tu pueblo, sino que sea tu Espíritu Santo en su maravillosa misericordia y poder, utilizando este inútil siervo, el cual solo es un instrumento en tus manos, y no estando en tus manos no soy nada. A ti sea toda la gloria, toda la honra, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Puede sentarse, mi hermano. Invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los videos, que sigan orándole al Espíritu Santo antes de escuchar esta palabra, para que esta palabra pueda ser de edificación a sus vidas, para que esta palabra pueda ser de dirección a sus vidas. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey. Este tema le hemos titulado por la dirección del Señor, exterminando el sensualismo. En su maravillosa misericordia, el Señor hablaba de las muchas veces que nosotros somos desobedientes. Y estuvo hablando en nuestras vidas lo que sucedió días anteriores.
En su misericordia el Señor utilizó a quien Él le plació, vasijas de barro, vasos los cuales limpió, los cuales Él, como dice en su palabra, conoce y escudriña el corazón. Pero de que nos habló a todos. Y decía en alguna de sus palabras el Señor, dices que no te hablo y esperas que te hable directamente. Cuando el Señor utiliza todos y cada uno de los medios que hasta el día de hoy usted y yo conocemos, y más aún experimentamos muchas otras maneras de las cuales nunca habíamos permitidole al Espíritu Santo que nos hablara. Amén. Muchas de las veces estamos caminando en nuestro entendimiento creyendo que caminamos correctamente, pero cuando viene la reprensión, cuando viene la instrucción del Señor, es la decisión de nosotros recibirla o no recibirla. Si la recibimos, por muy dura que se escuche, por muy fuerte que sea, si viene del Padre, Él mismo te va a dar el sentir. Él mismo, porque cada uno de nosotros sabe cómo se está conduciendo en esta vida. Entre nosotros mismos podemos engañarnos, pero a Él nada lo puede engañar, ¿verdad? A su nombre. Y en esa maravillosa misericordia, el Señor que nos pedía, que nos limpiáramos nuestros oídos y que seamos obedientes a su palabra, que sigamos apartándonos en santidad, ¿verdad? Amén. Amén. Así también nos hacía una mención, nos hacía una demostración el Señor de las muchas veces cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor y experimentar su presencia. En un principio nosotros no sabemos cómo permitirle al Espíritu Santo que fluya dentro de nosotros, y es tan fuerte la presencia del Señor que lo único que tendemos a hacer es a doblegarnos, a permitir que el Señor nos quebrante con su poder, y lo cual nos conlleva a solamente derramar lágrimas en la presencia del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Por tanto, cuando el Señor dice, yo quiero que tú puedas fluir en mi presencia, pero te voy a llevar de etapa en etapa, de nivel en nivel, y nos hablaba de que muchas de las veces, después de sentir la presencia del Señor, hay otra etapa en la que podemos perdernos. Hay una etapa, un paso más, en el que muchas de las veces nosotros tenemos que mantenernos más cuidadosos, más alertas. ¿Por qué? Porque en esa etapa, cuando nosotros permitimos que el Señor en su misericordia nos use, podemos caer en vanagloria, podemos caer en altivez, y es lo que el Señor no quiere en nuestras vidas. Y nos hacía mención, y ustedes y cada uno pueden ser testigos de la palabra que recibieron de parte del Señor a través de sus instrumentos, para lo cual Él tiene el propósito en sus vidas. Algunos fueron evangelistas, algunos fueron profetas. Y muchas de las veces en la carne nos inquietamos a querer comenzar la carrera, arrancar y empezar a profetizar, empezar a evangelizar. Queremos cambiar al mundo, queremos que lleguen a las primeras, pero no es conforme a nuestro poder, no es conforme a nuestra voluntad, porque usted y yo no tenemos ningún poder. El poder es de Dios, la gloria es de Dios, y Dios claramente nos dice que Él no comparte su gloria. Lo que entonces sucede, que cuando usted recibió la palabra, que usted tiene un propósito, recayó en usted una responsabilidad de parte del Creador, y te está diciendo en ese momento, aquí comienza tu proceso para que seas mi profeta. Aquí comienza tu proceso para que seas mi evangelista. Aquí comienza tu proceso para que tú hagas mi voluntad. Amén. Y es ahí donde muchas veces nos confundimos y hablábamos de lo que el Señor ministraba a través de su palabra en nuestras vidas. La importancia de tener cuidado y imponer mano a la ligera. ¿Por qué? Porque muchas de las veces queremos ser vistos, muchas de las veces queremos
y nos adjudicamos la circunstancia a la que el Señor nos llevó a libertar, a sanar, y decimos: yo cuando oro, yo cuando impongo mano, y ahí lo que estábamos haciendo es haciendo a un lado al Señor. Y entonces el Espíritu era lo que ministraba nuestras vidas el día de anoche. Estoy cansado de que todos los líderes me den órdenes, qué es lo que tengo que hacer. Estoy cansado de que todos quieran llevarse la gloria, que den espacio, cavidad a la altivez, al orgullo, a la vanagloria. ¿Por qué? Porque no me están dando la libertad de que yo ministre, decía el Espíritu Santo en su maravillosa misericordia. Entonces lo que voy a proceder a realizar va a ser limpieza, va a ser depuración, y va a comenzar como el buen juez, primeramente por su casa y por las cabezas. De tal manera que lo que nos estaba exhortando, instruyendo al Señor, es que debemos de cuidar la presencia del Espíritu Santo en esta casa, la presencia del Espíritu Santo en su santo templo, la presencia del Espíritu Santo en tus pensamientos. Recordemos que el Espíritu se puede contristar, es sumamente delicado. El Señor dice en su palabra que todos los pecados los podrá perdonar, pero el que no perdonará ni pasará por alto será el que ofenda al Espíritu Santo. Amén. Lo que entonces el Señor dice: ahora yo voy a limpiar y a depurar mis altares. Muchas iglesias las he tenido que abandonar. ¿Por qué? Porque exactamente no me están dando la libertad, no me están tomando en cuenta, sino que los líderes se están levantando a realizar su voluntad. Los profetas están hablando lo que yo no les he mandado hablar. Entonces, volvemos al punto: hemos recibido una palabra de parte del Señor, entonces recibimos una responsabilidad y comienza un proceso en nuestras vidas. Puede haber momentos dolorosos, angustiosos. La palabra nos dice que el cristiano atravesará por muchas aflicciones, pero más sin embargo hay una promesa a continuación: de todas esas el Señor lo librará. Cualesquiera que sea la circunstancia por la que el Señor nos permita atravesar, caminar, correr, estar debajo, pero tenemos que tener presente que el que dio la palabra va con nosotros. Y mientras nosotros busquemos conservar el temor de Dios en nuestros corazones, vivamos buscando la justicia, la rectitud y la integridad, el Señor nos va a respaldar. Amén. 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 Entonces tocaba este punto el Señor, exterminando el sensualismo. Muchas de las veces hemos podido experimentar ese sensualismo. Estábamos en el libro de Judas, ¿verdad? En el verso 17 comenzamos: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual está diciendo, está anticipando que las palabras de lo que ya usted y yo estamos viviendo en la actualidad ya habían sido dadas hace mucho tiempo atrás, lo cual podemos considerar que es una profecía que se está cumpliendo. Amén. Amén. Y dice más adelante: los que os decían en el postrer tiempo. Ellos vivían en un tiempo presente, hablando una palabra a futuro, la cual usted y yo ahora estamos en ese postrer tiempo, que para nosotros es el presente, y para aquellos que lo hablaron era el futuro. Amén. Amén. En ese postrer tiempo, ¿qué iba a pasar? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Que no tienen a cuál Espíritu? Al Espíritu Santo. Los cuales no tienen que el cuidado con el Espíritu. Los cuales no tienen que la comunión con el Espíritu. ¿Qué es una persona sensual? ¿O qué es sensualismo? Muchas de las veces podemos referirlo solo al acto sexual,
pero en sí lo que es una cualidad natural que permite estimular la atracción o una reacción emocional hacia otras personas, a través de una excitación, a través de un relajamiento, lo cual puede ser manifiesto a través de los sentidos que el Señor ha dispuesto en nuestros cuerpos, como es nuestros ojos, como es nuestra forma de hablar, como es nuestra forma de escuchar, como es la forma en la que nosotros nos movemos. Es de mucho cuidado el tener tener en cuenta eso, nuestra forma de vestir. El Señor demanda santidad y muchas de las veces hemos podido experimentar que hay altares en los que se ha perdido eso, sea de parte de siervos o de siervas, lo cual está induciendo a que otros hermanos puedan caer en tentaciones, aquellos que no están firmes, aquellos que no tienen una comunión con el Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Lo que el Señor quiere exterminar exactamente es eso, de que nosotros, a través de esos sentidos que Él nos ha provisto, podamos ser causa de tropiezo en otros hermanos. Si nosotros en su palabra somos obedientes y Él demanda, si yo soy santo, mi pueblo tiene que ser santo, de tal manera que nosotros tenemos que desechar aquellas concupiscencias, aquellas vanidades, aquellos placeres que teníamos en un tiempo anterior cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? Amén. A su nombre. Gloria. Vaya conmigo ahí a la palabra en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 2. Mire lo que dice el Señor, de qué manera es como nosotros podremos exterminar el sensualismo en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Libro Primera de Corintios, en su capítulo 2. Poderoso es nuestro Rey. Y vamos a ir, mire, primeramente desde el verso 10. Poderoso es nuestro Padre. Hablaba en el libro de Judas que todos aquellos hombres sensuales son los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero usted y yo ya hemos sido tocados y sellados por el Espíritu Santo de Dios, lo cual compete a que cada uno de nosotros ha adquirido una responsabilidad en la inmensa misericordia de nuestro Creador. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 en su verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. He ahí la importancia de que usted y yo seamos sabedores de que nosotros podemos engañarnos, pero no engañar al Señor. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por tanto, lo que nos está diciendo el Señor, que para que usted y yo vengamos en un crecimiento espiritual, vengamos progresando, prosperando espiritualmente, tenemos que conocer las cosas de Dios a través de su mismo Espíritu, no a través de la carne, no a través del conocimiento que nos ha dado el Señor en su misericordia como seres humanos, sino como seres espirituales. Amén. Amén. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino entonces ¿cuál? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque a continuación ponga atención lo que dice su palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así es que muchas de las veces es ahí donde nosotros nos equivocamos. Podemos mirar un siervo
con una vestimenta apropiada, pero lo que va a dar testimonio son los frutos del Espíritu en su forma de conducirse, en su forma de proceder, en sus obras. Amén. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de distinguir espiritualmente. Amén. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Quién era el que le instruía al Señor? El Espíritu de Dios. Y qué bello cuando el Señor predicaba y decía, yo no vengo a cumplir mi palabra, no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la del que me envió, la del Padre. Entonces así nosotros tenemos que crecer espiritualmente y desechar cualquier tipo de sensualismo que venga a nuestras vidas, que se esté atravesando o el cual estemos enfrentando. Amén. Amén. Libro de Santiago en su capítulo 3. Vaya conmigo al libro de Santiago. Bendito es el nombre del Rey. Si alguien lo encuentra, me dice por favor. Libro de Santiago capítulo 3 en su verso 13. Mire qué precioso es el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ninguno de nosotros es sabio, sino hasta donde el Señor lo permite. Y aún no somos entendidos entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y podemos mirar que muchas veces hay quien se enaltece con alguna obra pequeña que ha realizado. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros eliminemos. De eso es lo que el Señor quiere cubrirnos, quiere protegernos. Amén. Amén. ¿Y cómo va a ser? Cuando usted y yo demos cavidad, tomemos en cuenta al Espíritu de Dios antes de realizar una obra, antes de involucrarnos en cualquier circunstancia. Y oiga a continuación lo que dice en el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Será que podremos decir que somos siervos de Dios cuando hay celos en nuestras vidas? Ayer el mismo Señor hablaba. Muchas de las veces nosotros podemos venir caminando y habrá quien tenga esas palabras para dirigirlas al Señor, que el Señor tenga misericordia. ¿Y por qué aquel siervo, aquella sierva le estás dando ese don? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué lo utilizas en esa área cuando yo ya llevo tanto tiempo sirviéndote? Cuando yo ya llevo y es lo que no quiere el Señor. Lo recuerda el Señor. Esto no es del que corre ni del que quiere, sino más bien del que Él tiene misericordia. No sabemos cuáles son los procesos por el que el Señor ha llevado a esos hermanos, a esas hermanas. Bendito sea el Señor que los utilice para edificación de su pueblo, para edificación de su iglesia y para edificación de nuestras vidas. No podemos decir ser siervos al 100% de Dios si en nuestro corazón albergamos celos amargos o espíritus de contención. El Espíritu de Dios no va a estarnos señalando, mira aquella hermana está hablando mal de ti, para que nosotros tomemos armas y nos venguemos, para que nosotros conservemos esas miradas negativas, esos pensamientos oscuros y decir, oh, aquella hermana es esto, aquello, lo otro, de manera negativa, sino que el Espíritu de Dios va a hablar a nuestras vidas para edificación, para que nosotros nos amemos. Si el Señor nos muestra en su misericordia que aquella persona se está dejando utilizar por el enemigo, es para que usted y yo intercedamos
y vengamos buscando la libertad espiritual de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si somos un mismo cuerpo tenemos que avanzar en un mismo sentido, en un mismo paso, en una misma hora. Amén. A su nombre. No podemos quedarnos unos atrás y otros ir más adelante, sino todos tenemos que avanzar, todos tenemos que buscar no solo la bendición individual, sino la bendición de todo el cuerpo de Dios, de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, de todo el pueblo. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay un espíritu de celos, un espíritu de contención al cual nosotros en un descuido demos cavidad? Va a haber un principado de perturbación, de tal manera que no vamos a poder entender, no vamos a poder ser receptores de la palabra de instrucción que Dios quiere disponer en nuestro corazón. Mas sin embargo, si nosotros desechamos todo sensualismo en nuestras vidas, podremos crecer. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos que usted y yo tendremos que manifestar? Libro de Gálatas en su capítulo 5, 22 nos los recuerda. Los frutos del Espíritu son el amor. Y ayer lo tocaba el Señor una vez más. No podemos decir que amamos al Señor cuando estamos mirando a nuestro prójimo en necesidad y no le tendemos teniendo la posibilidad de auxiliarlo, de ayudarlo, de interceder en oración, de darle un bien material para que él pueda resolver aquella situación problemática, aquella circunstancia adversa por la cual está atravesando. Amén. Si nosotros somos siervos del Señor, tenemos que manifestar ese amor, tenemos que manifestar el gozo, el motivo de gozo que nos causa el que el Señor nos siga amando y permanezca fiel a pesar de nuestras fallas. Eso tiene que llenarnos de gozo. Nuestro actuar, nuestro caminar, igual de manera recíproca, tiene que producir gozo en el Señor. Cuando el Señor se deleite de que nosotros cumplimos su voluntad, cuando el Señor se deleite de que nos esforzamos en medio del desierto, en medio del problema, en medio de la prueba, obrando de la manera correcta como la cual Él nos está instruyendo. Amén. ¿Cuál es otro fruto del Señor? ¿Cuál es otro fruto de su Espíritu? Paz en nuestros corazones. A pesar de que nos agredan, a pesar de tantas circunstancias a las que nos enfrentemos, nosotros tenemos que mantener la paz dentro de nosotros. Amén. Paciencia, ante todo esperar en el Señor. No podemos adelantarnos sino hasta que sea su cumplimiento de acuerdo a la voluntad del Señor. No podemos adelantarnos y queremos realizar nosotros las obras por cuenta nuestra. No, tenemos que esperar el tiempo del Señor. Tenemos que pasar por ese proceso. El Señor a sus discípulos lo mismo hizo. Dijo, id y predicar